que se va a rápido recomendar, ¿verdad? De una, el monitoreo de condiciones, pero lo primero que nos recomienda es evalúate primero monitoreo de condiciones, pero asegúrate de que es técnicamente viable. ¿Qué significa técnicamente viable? De que el parámetro, ¿verdad? El patrón de la falla es compatible con el monitoreo de condiciones. Que tenemos una falla tipo aleatoria, tipo desgaste, ¿verdad? No es una falla prematura ni que no hayan, ¿verdad? No se puedan encontrar condiciones de falla potencial. Segundo, que valga la pena hacerlo. Quiere decir que el costo de la aplicación de esa tarea relacionado con el riesgo sea pues, mucho menor. Entonces, estas son las dos condiciones que vamos a estar observando. Así que siempre que el patrón de la falla, ¿verdad?, permita poder encontrar una condición de falla potencial, vamos a recomendar una tarea de monitoreo de condiciones y es la primera opción que nos ofrece la ingeniería de confiabilidad, el RCM en este caso. Una vez nosotros encontramos esa tarea, después viene la frecuencia de la tarea. Entonces, si hablamos de consecuencias económicas, ¿verdad?, que la consecuencia de la falla son económicas, podemos de forma sencilla, ¿verdad? Muchos de nuestros colegas recomiendan que el intervalo de la inspección sea el PF dividido entre 2. Quiere decir que el tiempo que transcurre entre una falla potencial y una falla potencial, una falla funcional son 180 días, usted lo divide entre 2 y dice, bueno, la frecuencia de la inspección, del monitoreo de condición, de las pruebas de vibración, etcétera, va a ser cada 90 días, por ejemplo. Ahora, si esa criticidad de ese modo de falla es sumamente alto, hay muchísimas pérdidas, es extremadamente alto, entonces, a grosso modo, usted puede aplicar PF igual a 3. Eso significa que hay menos probabilidad de falla entre, entre esas inspecciones. Estos son una forma sencilla, a grosso modo, lo que llaman en inglés un ballpark figure, ¿verdad? Todo esto es un tanteo razonable, ¿verdad? Ahora, si usted lo quiere hacer de forma elaborada, con una fórmula de ingeniería de confiabilidad, de acuerdo a normas, la norma NAVER, pues usted utiliza esa formulita que aparece aquí en el recuadro, ¿no? Que aparece enmarcada, que indica que n es igual a todas estas variables ahí que se combinan para determinar la cantidad de inspecciones que yo tengo que hacer dentro de un periodo PF. En N yo determino, ¿verdad? Ya no es PF entre 2 ni PF entre 3. ¿Cuál sería ese factor N? Que al yo dividirlo entre mi tiempo PF me va a indicar exactamente cuál es el tiempo entre inspecciones. Ese es el tiempo óptimo entre inspecciones. El tiempo óptimo entre mediciones, más bien. Mediciones de vibración, mediciones de ultrasonido, colección de muestras de aceite, etcétera, ¿verdad? Medición de espesores, etcétera. Entonces, ese sería como que el tiempo óptimo. ¿Y qué juega, qué fórmulas o qué parámetros juegan aquí dentro, ¿verdad? Dentro de esta fórmula, pues está el MTBF, el tiempo medio entre fallas, el costo de la inspección, C sub I, el tiempo PF, ¿verdad? Que ese es el tiempo de anticipación que tenemos entre una falla potencial y una falla funcional, el costo de la falla, el costo de corregir preventivamente antes de que esa falla ocurra, y la S, que es la probabilidad que tenemos de detectar la falla utilizando la tarea propuesta. Recuerde que esto se aplica a nivel modo de falla. Si usted tiene un modo de falla que es complejo, que es complicado y que tiene que utilizar matemática astronómica para determinarla, pues la probabilidad de falla, pues la probabilidad de detectarlo quizás sea más baja que si usted lo que está mirando es un nivel de aceite. Usted está mirando un color, si cambió de color, etc. Es decir, que la probabilidad de detectar la falla es mucho más alta. Así que esto se determina de forma
de forma empírica hay ciertas recomendaciones que se hacen. Saludo a los compañeros por aquí, Sara Colmenares, Alonso, muchas gracias por sus comentarios. Y aquí tenemos un caso de estudio. Esto es un caso real de nuestra consultoría de hace unos años. Modo de falla era una fatiga de un rodamiento en cierta aplicación con su MTBF de 292 días. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, depende de la aplicación, depende del contexto de operación. Puede ser buenísimo, como no puede ser buenísimo, ¿verdad? El PF, pues nos podemos anticipar con 180 días. Quiere decir que cuando encontramos los primeros indicios de la falla de ese rodamiento, aplicando la tarea, en este caso la de vibración, tenemos 180 días para que la falla llegue. El costo de la falla es de $30,000. El costo de reparar preventivamente es de $2,000. Y el costo de la inspección, tomar la prueba de vibración, hacer el análisis, etcétera, es $125. Y el índice o la probabilidad de encontrar la falla potencial, utilizando vibraciones es de 0.925. Esto se determinó empíricamente. Buscamos en el sistema de gestión de computadora, ¿no?, de nuestro cliente, de 27 eventos de rodamientos. 25 habían sido anticipados, 2 fallaron sin anticipación. Esto le daba un índice de esta cantidad. Entonces, con la fórmula sencilla, si dividimos el PF entre 2, ¿verdad?, son 180 entre 2, daba que la inspección se hacía, el intervalo era de 90 días. Utilizando la forma elaborada, N nos dio 2.26 y daba que la inspección se hiciera cada 80 días, básicamente. Entonces, de esta forma, podemos utilizar un método corroborado para determinar frecuencias de tareas. Y bueno, todos estos temas que aparecen aquí, este es el resumen de mi plática. Hablamos de muchas cosas, ¿verdad? Relativamente poco tiempo. Definimos lo que es confiabilidad con un nivel de certeza, un nivel de certidumbre que tenemos de que mi activo va a rendir, ¿verdad?, el trabajo que yo necesito. Hablamos de cómo se mide la confiabilidad para sistemas o para modos de fallas específicos. Hablamos del mantenimiento, de la ingeniería de mantenimiento, y obviamente hablamos del monitoreo de condiciones. Si no hablamos del monitoreo de condiciones, pues no estuvimos aquí. Así que teníamos que relacionar y especialmente pues hablar de cómo estratégicamente llegamos desde la confiabilidad, desde la estrategia de confiabilidad hasta la aplicación de alguna técnica de monitoreo de condiciones y finalmente de cuál es el concepto, cómo se determinan las frecuencias de tareas. Hay mucho más, ¿verdad? Esto es una introducción a todos estos temas, pero bueno, espero que en el día de hoy hayamos podido repasar estos conceptos. Para algunos es repaso, para otros son temas nuevos, pero me da mucha satisfacción pues poderlo compartir con ustedes. Aquí le devuelvo el micrófono a mis compañeros. Muchísimas. Catherine. Sí, aquí estamos acompañándote, Jesús. Muchísimas gracias primero por este espacio y a las personas también que están conectadas. No se despeguen tampoco porque les vamos a dar indicaciones importantes acerca también del certificado, las novedades, sorpresas que están buenísimas. Y esta parte del set también es una de las que más nos gusta a nosotros como comunidad y es la parte de preguntas y respuestas. Tenemos el tiempo para resolver alguna de las preguntas. La verdad hubieron bastantes, pero hemos escogido aquí unas con Omar, entonces vamos a
vamos a decírtelas en este momento. Igual si tienen más dudas, comentarios, pueden irlos dejando en el chat, que igual después nosotros lo vamos leyendo y vamos resolviéndolo también, ¿sí? Tenemos una pregunta aquí de Víctor Blanco, que dice: hola Jesús, ¿quién debe desarrollar el DFR? ¿El de ingeniería o el de mantenimiento? Muy bien, muy buena pregunta, mi querido amigo, colega, amigo personal Víctor Blanco de Guatemala. Pues esos estudios obviamente lo debe hacer una persona competente en los temas de ingeniería de confiabilidad. Es un ingeniero de confiabilidad, una persona que tiene las competencias en ingeniería de confiabilidad, y obviamente se hacen en la etapa de diseño. Es parte de las consideraciones del diseño de nuestros activos en el que nos vamos a asegurar que estamos diseñando para poder cumplir con unas metas de confiabilidad. Todo esto en la etapa de diseño. Obviamente, Víctor, hay una colaboración muy importante con retroalimentación que hace la gente de mantenimiento. O sea, esto lo hace, pues claro, una persona competente en los temas de confiabilidad, y vivimos una experiencia muy enriquecedora en los años 90 en lo que unos compañeros nuestros que trabajaban en planta, no me tocó a mí vivirlo, ¿verdad? Personalmente, pero sí mis compañeros de mantenimientos, de operaciones, de control de calidad, fueron invitados a un diseño de planta y para compartir toda esa experiencia y incorporar todo esto en el Design for Reliability. Vamos a ir con... Si quieres, aquí también está preguntando Adrián Hernández, pregunta: ¿qué metodología conviene usar para determinar la criticidad de grupos de equipos cuando es importante la reputación de la organización? Ok, hay varias metodologías que se utilizan. Bueno, yo recomiendo como si lo fuera a hacer yo, ¿verdad? Entonces, nosotros utilizamos análisis de confiabilidad se llama Asset Criticality Assessment Risk-Based, basada en riesgo. Un método que no solamente mire la parte de el efecto de la falla, sino que mire también la probabilidad de la falla. Un método que utilice los mismos criterios de criticidad que utilizan los CMMS, que utilizan los CMMS principales, que ya hay unos niveles de confiabilidad del 1 al 5 para hacerlo lo más fácil posible. Entonces, no quiero mencionar métodos específicos, ¿verdad? Ni nada comerciales, pero técnicamente que satisfaga. Entonces, importante, ese tipo de estudio de análisis de criticidad de activos tiene que hacerse con un equipo multidisciplinario y parte de las metas de la organización. Entonces, y el análisis de criticidad de activos es dinámico, cambia con el tiempo, no se hace solamente una vez. Hay que estarlo revisando porque la criticidad de los activos cambia con el tiempo, porque hay dos factores: está el factor de negocio, está el factor de equipos, y los equipos nos envejecen también con el tiempo. Bien, tenemos una pregunta de Luis Miguel Páramo. Para un análisis adecuado, ¿qué tan grande debe ser el periodo para el análisis de fallas? Todo eso depende de la aplicación y de la robustez de sus equipos. Si usted trabaja con equipos que duran décadas, 30, 40, 50 años, entonces es posible que necesite unos cuantos años de data, y depende también de cuáles sean los modos de falla que usted esté investigando, ¿verdad? Pues si usted tiene 3, por ejemplo, fallas, son suficientes para crear un modelo de Weibull que le dé una tendencia, que le dé una indicación de cómo son los parámetros predominantes de falla. Si usted tiene, depende del estudio que usted quiera hacer, ¿verdad? Pero específicamente en análisis estadístico de falla, con tener 3, 4, no tiene que esperar tener 50 fallas para hacer un análisis de confiabilidad. 3 datos de falla en adelante, usted puede hacer estudios. Otra cosa, si usted tiene un tren de máquinas, si todas las máquinas son iguales, mismo contexto de operación, usted puede mezclar esos datos, siempre y cuando sean
del mismo modo de falla. Usted dice, voy a hacer un análisis de confiabilidad del acople, del rodamiento, de la carcasa, etcétera, de la corrosión, etcétera. Pues entonces que sean modos de falla similares, aunque los equipos sean unidades diferentes, pero tienen el mismo contexto de operación. Ok, aquí Carlos Peter León pregunta, ¿cómo medimos el MTBF si no han ocurrido fallas funcionales? Ok, si no hay fallas, ¿verdad? Pues obviamente el MTBF es infinito hasta que ocurra una falla. Ahora, no podemos quedarnos con que es infinito. Vamos a utilizar referencias de maquinarias similares en contexto de operación similar para tener pues una idea, ¿verdad? De qué esperar. En la industria hay referencias en diferentes industrias. En la industria petrolera está la Oreda, por ejemplo, que le da una indicación de los MTBF de equipos bajo diferentes modos de operación. No hay mejor dato que el dato suyo, que el que usted, ¿verdad? En la industria suya experimentó y tiene su base de datos para respaldarlo. Apóyese también de las premisas del diseño. O sea, cuando hicieron el diseño de ese equipo, hay unos MTBF asociados a esos equipos. Entonces, toca recurrir entonces al diseñador de mi equipo, a la documentación del diseño, a ver cuáles fueron las bases para los análisis. Tenemos una más también. Yo había leído una de aquí. Hildebrando Medina. Se nos fue la pregunta. En el arranque gradual de una planta o unidades de equipo se presentan fallas iniciales o tempranas. ¿Es aplicable que se presentan fallas iniciales o tempranas? ¿Es aplicable el RCM? Mire, el RCM, la gente me pregunta mucho, ¿cuándo es el momento adecuado para hacer el RCM? Idealmente lo antes posible, antes que se arranque de la planta. O sea, recuérdense que el RCM no es un método reactivo, no es un método para hacer análisis de causa raíz de problemas puntuales, es para establecer estrategia. Por lo tanto, lo antes posible en el ciclo de vida de un activo aplicamos el RCM. Caso de que ya la planta esté operando, ya usted cuando llegó a trabajar en la planta, ya la planta llevaba 15 años, pues puede también hacer el RCM, pero el compañero habla en los arranques iniciales, ¿verdad? Pero sí, el RCM, claro que sí, es aplicable. Y si usted tiene fallas puntuales, y casi siempre los problemas de arranque son problemas que se deben a otras cosas que no tienen que ver con vida útil, tienen que ver más con errores, con temas que requieren ciertos rediseños, modificaciones de prácticas, etcétera, ¿verdad? Instalación, problemas de instalación y ese tipo de cosas, problemas de ajustes iniciales. Súper. Aquí hay una más de Carlos Olivia. Dice, ¿tiene un esquema de pasos para establecer una base de datos adecuada? ¿Qué parámetros exactos se deben registrar en la base de datos? Ok, hay una recomendación de la norma ISO 14224 que indica que, por ejemplo, para los datos de fallas, los datos de fallas son los que van a aparecer en la orden de trabajo, ¿verdad? Porque cuando el mecánico o el electricista genera, ¿verdad? Documenta su trabajo, ¿qué debe aparecer ahí? Bueno, pues debe aparecer el número de equipo, debe aparecer la fecha en que se hizo el trabajo, debe aparecer las refacciones que se utilizaron para hacer el trabajo, o sea, o las piezas de repuesto. Debe aparecer las categorías de personas que trabajaron, el mecánico, el electricista, las horas cargadas por cada persona. Debe aparecer el modo de falla o cuál fue la condición que se encontró y debe aparecer también el impacto que tuvo eso en la operación. Ese es el tipo de datos que requiere la norma ISO 14224 sobre la documentación de modo de falla. Si decimos, mire, necesitamos tener el evento, conocer el evento de la falla, desafortunadamente en los work orders o las órdenes de trabajo lo que encontramos es se reparó equipo, y a veces no aparecen ni las piezas que se utilizaron ni nada, pues toda esa información que le mencioné, mientras mejor de esa información y más de esta información tengamos, mejores análisis de confiabilidad podemos hacer luego.
Bueno, con esto quisiera agradecerte, Jesús, por haber sido parte de este intensivo y qué gusto finalmente haberte tenido con nosotros, Jesús. Esperamos que también nos acompañes próximamente. Y bueno, integrar estos conceptos, Omar, de la parte de análisis de vibraciones con confiabilidad va a ser fundamental para las próximas 2 aulas que nos quedan. Recuerden que todavía tenemos para el día de mañana la parte de casos prácticos en implementación de monitoreo online y también para el tercer día las técnicas de análisis predictivo, que también ha sido un tema que nos han pedido muchísimo. Por el lado de aquí también me gustaría recalcarles, teníamos novedades, ¿cierto? Y es la tercera edición, pero siempre nos gusta traer algo nuevo y escuchamos mucho también las opiniones que ustedes nos dan respecto a nuestros eventos. Hemos visto que empresas también se han unido y que hay personas que se están capacitando en conjunto. Igual si están aquí viéndonos en los comentarios, déjennos una mano. Igual, bueno, pongan nuevamente la empresa de la cual están haciendo presencia. Y para esta edición tenemos algo nuevo que vamos a dar un reconocimiento a las empresas, a los equipos por empresas que se están sumando a este evento. Entonces, maravilloso que también, además del certificado que ustedes tienen por haber participado en este curso, la empresa también va a poder tener este certificado. Entonces, si todavía ustedes tienen un colega en su empresa que no ha podido asistir el día de hoy al curso, que no se preocupe, que todavía tenemos 2 días de intensivo más, entonces pueden invitarlos, igualarse esta parte de hoy y concluirla también el día de mañana. Y otra sorpresa que la verdad me gusta muchísimo y fue algo que pensamos también en ustedes, y yo les tengo una pregunta para esto, es ¿a cuál de ustedes, de estas 1,800 personas que nos están viendo, les gustaría también ser parte de un evento en vivo como comentarista de un intensivo? Ahí nos pueden dejar sus manitas, sus blue caps, porque en esta edición vamos a tener uno de ustedes, uno de los blue caps, acompañándonos en el día 3. Él es un analista de vibraciones, también de una empresa muy grande de la industria alimenticia, y nos va a estar acompañando en esta edición y nos va a contar más de su experiencia y sobre todo uniendo también